decía que como hay muchas personas que no han oído esto, voy a hacer un pequeño repasito antes de llegar a hablar de la mente, porque si comprendemos la mente cósmica, vamos a comprender muy bien la mente individual también. Digamos que antes de la creación del universo, estas líneas múltiples que se ven aquí, sin la formación de ningún triángulo, es la energía cósmica que se llama Shakti, que se mueve dentro de la conciencia infinita, donde no existe el universo, donde no hay creación, no hay ni siquiera mente cósmica. ¿Ok? Entonces, la energía cósmica se mueve muy libremente dentro del infinito océano de la conciencia. Esta es el Brahma o la conciencia cósmica no expresada. No expresada quiere decir que no se ve. Sin embargo, llega un momento que estas líneas forman un triángulo, ¿ok? Y en el núcleo del triángulo queda eso, la parte del núcleo que es casi igual de, digamos así, de casi igual, infinita como la conciencia original. Pero hay una parte donde estas líneas, que son tres, forman un triángulo. Y quiere decir que la fuerza sutil, la fuerza mutativa, mutante, cambiante, y la fuerza estática forman un triángulo. Y en el núcleo está Purushottama, ¿ok? La conciencia cósmica. Estas líneas, vamos a ver luego cómo se cambia, cómo, no, era en el otro, era en el otro. A ver. Entonces, luego como se cambian continuamente de sutil mutante a estática y luego otra vez estática, mutante y sutil, y así van formando una matriz de muchos triángulos. Siempre en el núcleo está aquel purusha, digamos así, que tiene una, ¿cómo dice? Es por primera vez la energía logra crear este triángulo y el purusha está en el centro, se dice la etapa previa a el comienzo de la creación del universo, ¿ok? Entonces, sin embargo, estas líneas van cambiando y forman una matriz de triángulos, ¿ok? Pero siempre con el mismo centro. Y llega un momento que la línea, que digamos la energía sutil, irrumpe, es la primera en salir y esa parte se crea la parte más sutil de la mente cósmica, que es se dice, el yo existo de la mente cósmica. Luego sale la energía mutante, cambiante, y crea el ego cósmico, el yo hago de la mente cósmica. Luego sale la energía estática y se expresa y crea el yo he hecho de la conciencia cósmica, que en el yoga el yo hecho se llama chitta, el ego es aham y el yo existo es mahat, ¿ok? Entonces la energía sutil crea el mahat. Por eso la línea es recta, porque la energía sutil no tiene ondas. Después se crea el ego cósmico y después se crea el chitta cósmico. El chitta cósmico es la parte de la mente cósmica donde existe todo el universo. También es mente, pero también es mente, pero es la mente objetiva, porque ahí se manifiesta todo el universo. Entonces, el yo existo de la mente cósmica dice yo existo. Y luego la mente, el ego cósmico dice yo hago. Entonces, todo lo que el ego cósmico
planifica y piensa, se manifiesta en el chitta, en el yo he hecho. Acá yo hago, yo pienso y aquí se manifiesta todo. Sin embargo, esta sería la formación de la mente cósmica. Sin embargo, le precede el testigo, que es la conciencia. ¿Ok? Si hemos entendido esto, nos va a ser muy fácil entender la mente individual. Entonces, luego, ¿qué pasa? El único material que existe en el universo antes de la creación es la conciencia infinita. Pero esa conciencia infinita que tiene las tres cualidades que se llaman las tres gunas, que es la energía, son las tres cualidades de la energía cósmica, empieza a danzar y va crudificando en diferentes densidades a la conciencia cósmica. Entonces, primero se manifiesta como el yo existo de la mente cósmica, luego como el yo hago de la mente cósmica y luego como el yo he hecho. Entonces, aquí predomina la energía estática. Pero no obstante, esta expresión que también es sutil, la energía estática sigue presionando a la conciencia infinita. Y eso, de allí nace el espacio o el éter, el aire, el factor luminoso, el factor líquido y el factor sólido. Todo esto es solo el juego de la energía cósmica sobre la conciencia. Yo hago siempre un ejemplo muy simple, ¿no? Uno tiene la mano y tiene una venda y se da una vuelta. La venda es transparente, todavía puedo ver mi mano y le doy más vueltas y más vueltas y más vueltas hasta que solo veo la venda y no me doy cuenta que la mano está dentro. Quiere decir que todo el universo expresado está hecho de conciencia. Densificada, menos densificada, todo es el juego. Entonces, está la fuerza externa, que es la fuerza que presiona el objeto, y la fuerza interna, que es la conciencia que se quiere liberar. Y hay una lucha interna, y esa lucha interna entre la conciencia y la fuerza estática crea lo que se llama energía. Crea un núcleo, se le llama energía también, pero crea esa, hay un cierto tipo de núcleo en esa lucha interna y externa. Cuando se forman dentro de esa estructura 5 núcleos, ¿qué pasa? Pues como se ha creado el espacio, el aire, el factor luminoso, el líquido y el sólido, entonces cuando se ha creado un objeto que tiene estos 5 elementos en equilibrio, ahora se crea fíjense los factores que existen en un planeta donde puede haber vida. En nuestro planeta tenemos vida, ¿por qué? Porque estos factores fundamentales están en un, ¿cómo se dice? En una cantidad adecuada. Pero ¿cómo se logra ese equilibrio? Entonces, resulta que el éter, que es el espacio, tiene un punto de control. El factor aéreo tiene otro punto de control, el luminoso, el líquido y el sólido, cada uno. Quiere decir que antes, al inicio, había un solo núcleo que mantenía la fuerza externa y la fuerza interna, creaba un núcleo. Pero ahora, como ha ido avanzando, se forman 5 núcleos en una estructura. Y cuando hay 5 núcleos, cada núcleo controla uno de los factores. Hay 5 factores, hay 5 núcleos. Pero en cada punto, en cada núcleo que se forma, hay una fuerza interna y otra externa. Entonces hay 5 fuerzas internas y 5 fuerzas externas. ¿Ok? Y cada una tiene un punto. En el cuerpo humano tenemos los 5 primeros chakras. El primero controla el factor sólido, el segundo el líquido, el tercero el luminoso, digamos así, este está en la base del coxis,
2 dedos arriba del ano, luego está el factor líquido, el segundo chakra, el tercero que está en la zona del ombligo, a la altura de la zona del ombligo, el aéreo que es el cuarto y el quinto que es en la garganta, ¿no? Entonces cada uno de estos es un núcleo, pero son dos energías, una interna y otra externa. Entonces al final hay 10 energías en el cuerpo que son las energías vitales, ¿no? Bueno, eh, luego volvemos de nuevo a la creación de un cuerpo celeste que tiene los 5 factores fundamentales y cuando estos están en equilibrio, y luego cada uno de estos puntos, digamos así, cada uno de estos núcleos de cada factor, esos 5 núcleos tienen luego un núcleo en común. Y ese núcleo en común mantiene la estructura sólida en equilibrio. ¿Y nosotros dónde tenemos ese núcleo? Pues lo tenemos en el ombligo. En el ombligo, la zona del ombligo, y que mantiene la parte inferior y la parte superior del cuerpo, ¿no? Que son las 5 energías vitales, y después están las energías, estas son internas y también están las externas. Entonces, para que haya vida, tiene que haber un equilibrio en todos estos factores fundamentales. Cuando hablamos de un cuerpo celeste, que estos factores fundamentales están en el equilibrio perfecto, entonces allí puede empezar lo que es la vida. Porque resulta que cuando se forma este cuerpo así, la energía estática o digamos así, sigue presionando el objeto y de dentro la conciencia sigue queriendo liberarse. Entonces, como hay una lucha interna en el cuerpo objeto, una lucha interna, se pulveriza parte de ese objeto. Y eso que se pulveriza en la lucha es allí donde por primera vez se crea lo que es la materia, digamos así, la sustancia mental, digamos, ¿no? Bueno, digamos lo que se llama la mente en su pequeñísima miniatura. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo pasa eso? Porque dentro del objeto que hay algo material, con ese choque interno y externo, se pulveriza lo que es la materia, se pulveriza parte del sólido. Entonces se pulveriza, se pone tan sutil que es más sutil que el éter. Entonces, la naturaleza de eso que se crea es igual que el chita cósmico, es igual que el yo he hecho cósmico, que es la mente primaria en el aspecto de la unidad, digamos así, que se va creando, ¿no? Y claro, y luego, ¿qué pasa? Que esa especie de pequeña vida se va, bueno, aquí vemos, por ejemplo, los cuerpos celestes, como luego en el agua y luego en la tierra se van creando diferentes, por ejemplo, manifestaciones de insectos o de plantas, etcétera, y plantas más desarrolladas, animales más evolucionados, hasta que llegamos, después de millones de años, a lo que es un ser humano de hoy. Entonces, hasta aquí, digamos, es cuando, aquí, en este momento, es cuando empieza lo que es la vida. Y cuando empieza este proceso, porque este proceso es el proceso digamos así, de lo espiritual, de la conciencia a la materia. Pero cuando llegamos aquí al sólido y con ese choque interno y externo se crean, digamos así, se pulveriza la materia y se vuelve tan sutil como la mente, allí empieza otro proceso, que es el proceso de lo sólido, digamos así, de lo denso a lo sutil. Y esa es la primera etapa. Aquí es donde empieza la conciencia cósmica a emanar los microbitas. Los microbitas, que son, se quiere decir, pequeña vida, y digamos así, es la emanación misteriosa de la mente cósmica que crea, se van, imagínense
que en un átomo de carbón hay 20 millones de microbitas. 20 millones de microbitas. ¿Qué son microbitas? Son los seres más diminutos, más pequeños que existen, y a través de eso la conciencia cósmica va, digamos así, creando. Muy bien. Dicho esto, vamos a ir ahora a lo que es, bueno, esto, cuando es la evolución, llegamos no solo a la etapa de ser humano, sino ahora hay que perfeccionarse a través de las prácticas espirituales para volver, digamos, a fundirse en la conciencia cósmica. Bueno, la meditación, ¿ok? Bueno, bueno. Dice el ciclo de la creación. La mente viene de la materia. La mente individual, dice, a unit mind merges in consciousness through the process of sadhana or spiritual practice. La mente unitaria se fusiona con la conciencia a través del proceso de la meditación o las prácticas espirituales. Y obtener el estado del yoga significa la unión con la conciencia cósmica. Yoga. Bueno, en este momento, hasta aquí quiero solo explicar sobre esto. Ahora vamos a ir a otra parte. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver aquello que hemos visto, pero dedicado a la mente individual, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que hemos visto en el núcleo? Dijimos que está la conciencia cósmica, ¿no? En su estado original, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, vamos ahora a hablar de la mente individual y van a ver que es muy similar, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que aquí ya no vamos a hablar de la conciencia cósmica, vamos a hablar de el Atman, el espíritu, la conciencia individual, ¿ok? Del ser individual. En el yoga antes decíamos que la conciencia y la energía creadora son inseparables, no se pueden separar, son como dos aspectos de una misma entidad. Una hoja de papel no se puede dividir, tiene dos carillas, sin embargo, son inseparables, ¿no? Muy bien. Entonces, por esa razón, el alma y la energía creadora, que se le llama Prakriti, que tiene tres cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de Prakriti? Pues acá lo tenemos. La energía sutil, la energía mutante y la energía estática, de la que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Bueno. ¿Ok? Por ejemplo, de la que hemos estado hablando hace un momento. Este es otro dibujito, pero es muy similar. Muy bien. Entonces, así como está aquí la conciencia infinita, aquí tenemos nosotros, después que se ha dado esta media vuelta, cuando ya empieza el proceso de la evolución, cuando el ser humano está creado ya, tenemos que es, digamos, el Atman, es el espíritu. Atman y espíritu y conciencia se refiere al alma individual, al ser individual. ¿Ok? Y igual que aquí, lo primero en crearse era el yo existo de la mente cósmica, Mahatattva, ¿ok? Mahatattva, la parte de la mente que dice yo existo. Sentimiento del yo superior. Reconoce que existe, ¿ok? Bueno, y acá dice que sin el alma, sin el alma, sin la testimonianza del alma,
la mente no puede existir. No puede, no sabe que existe, no sabe, pero necesita el testigo, ¿ok? Entonces, podemos decir para comprender bien que la parte esta de la mente, como la de aquí, que es el yo existo de la mente cósmica, es una metamorfosis de la conciencia. Es una metamorfosis de la conciencia. ¿Por qué sucede esta metamorfosis? ¿Qué ha pasado? Porque la cualidad de la energía cósmica, que es la energía sutil, ¿ok? O Sattva-guna, o la energía sutil, ha cualificado parte de la conciencia individual, igual que aquí, ha cualificado la parte de la conciencia cósmica. Y esa primer parte se llama Mahatattva, yo existo. Digamos, es la continuación, pero con una metamorfosis debido a la influencia de la energía sutil. ¿Ok? Y luego llegamos a lo que dice es Aham Tattva. Dice, yo hago, el yo hacedor, el ego. El ejemplo del libro es eh, que, que cuando Aham Tattva, el ego, quiere ver externamente, está interesado en ver lo que pasa externamente, entonces le dice el yo, el ego, le dice al chita que este es el yo he hecho. También el yo he hecho de la mente es el yo he hecho, está el yo existo, el yo hago y el yo he hecho de la mente cósmica, pero ahora estamos hablando el de la unidad, el del ser individual, ¿ok? Muy bien. Entonces el Aham Tattva le da la orden a Chita, el yo hecho, este es Chita, el yo hecho, donde se manifiesta todo el universo, le da la orden y le dice, oye, vete a ver el libro que hay fuera allí, quiero que veas. Entonces el Chita individual, la parte de la mente, utilizando a los órganos sensoriales, entonces toma contacto con la parte externa, digamos así, con todo el mundo externo, ¿no? Con el mundo externo. Entonces, si Chita tiene, si el ego, el yo individual, el ego individual, el Aham Tattva, que es parte de la mente, el ego, quiere ver un libro, por ejemplo, en este caso, le va a dar la orden a Chita y Chita le da la orden a través de vibraciones de tanmatras internos que son de pensamiento y le da la orden para que ponga el órgano de la vista en funcionamiento para que vea. Entonces, los ojos, en realidad, los ojos no ven, sino que las vibraciones, las pequeñas vibraciones del mundo externo, ¿ok? Las pequeñas vibraciones del mundo externo golpean, se llaman tanmatras, inferencias. Es lo más pequeñito y lo más sutil de cualquier objeto material. En este caso, hay 5 tipos de tanmatras. ¿Cuáles son los tanmatras? Está el tanmatra del sonido, que nos llega a través de la audición. El tanmatra de la visión, que nos llega a través de los ojos. El tanmatra de el oler, que nos llega a través del olfato. El tanmatra del gusto, que nos llega a través del sabor. ¿Ok? Y el tanmatra del tacto. Entonces, por eso, a través de los diferentes tanmatras, podemos reconocer un libro cuando lo vemos o cuando ya tenemos la experiencia del libro, aunque no lo veamos, lo tocamos y ya sabemos que es un libro, porque lo hemos experimentado externamente. El libro se cae y el ruido dice, hoy, este es un libro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el libro interno, lo visualizamos internamente porque ha quedado en nuestra memoria. ¿Ok? Entonces, así con todas las experiencias. Y podemos decir que
muy interesante entender esto, que el factor etéreo transmite sonido y el factor etéreo transmite sonido y ese sonido nos llega a través de la audición. El aire transmite el sentido de, digamos así, del tacto. El fuego o la luz, el sentido de la luz, de la visión. El líquido, digamos, el sentido de el gusto. Y el sentido del olfato. Lo sólido es el sentido del olfato, que es el más denso, digamos así, el más crudo se diría. Entonces, cada uno de los factores fundamentales transmite esa sensación de los que está conectado con los sentidos. ¿Ok? Bueno. Bien. Vamos a ver, ¿qué más puedo decir sobre esto? Bueno. Ok, decíamos que los tanmatras son fracción minúsculas de un objeto, una inferencia, algo que te dice que aunque no los veas porque son tan pequeños como pequeñas ondas, eso es lo que golpea. Vamos a hacer el ejemplo del ojo. Golpea los ojos, los sentidos son como portones. Entonces, esa pequeña vibración llega al ojo, o llega al oído, o llega al gusto, según los sentidos, ¿no? Y esa, digamos, si fuera del ojo, entonces esa pequeña partícula golpean los ojos como portones y crean una vibración que transmite el nervio óptico con su fluido óptico y llega esa información, llega al cerebro, digamos así, el punto de la visión en el cerebro. Y es allí donde se ve y se crea esa visualización, en este caso, o el sonido, o el tacto, o el gusto, o el olor. ¿Ok? Todo se crea internamente. Entonces, con los sentidos sensoriales, nosotros percibimos el mundo externo y con los sentidos motores, motores expresamos nuestro mundo interno. Entonces, ¿cuáles son los sentidos sensoriales? Los ojos, digamos así, la visión, bueno, los ojos, la nariz, el olfato, la lengua, el gusto, los oídos, el sonido, y ¿cuál me falta? El tacto, ¿no? A través de la piel, a través del tacto, así como percibimos el mundo externo. Pero ¿cómo transmitimos nuestro mundo interno? También a través de tanmatras, pero más sutiles, ¿ok? Porque es mente. ¿Y cuáles son los sentidos motores? Pues las manos, los pies, la voz, los órganos excretores y de procreación, ¿no? Genitales. Entonces, estos son los órganos motores. Y así expresamos nuestro mundo interno. Muy bien. Bueno, entonces acá dice muchas cosas. ¿Qué es la energía de Sattva Guna? ¿Qué es la energía sutil? La energía sutil es, dice así, Sattva Guna, cualidad sutil de Prakriti, energía creadora, influencia una parte del alma y crea y crea. El alma es el yo poseedor que sabe que hay una mente, es el que atestigua la existencia de la mente, el alma y la mente. ¿Ok? Bien, o sea que si no está la parte esta del alma, que es el testigo de la mente, no
no existe nada. Es como si no hubiera luz, digamos así. En una habitación a oscuras no se ve nada. Si hay luz, tenemos claridad, ¿no? Entonces, la energía que predomina aquí, digamos así, la energía sutil es la que transforma una parte del alma, la transforma en yo existo. ¿Ok? O sea que esta es una prolongación, una metamorfosis del alma, pero ya tiene un cambio, ya no es alma, ya es yo existo, es la parte más sutil de la mente. Luego está la energía, digamos, rayo guna, la cualidad mutativa o mutante de Prakriti, energía creadora, influencia una parte del Mahatattva, influencia una parte del yo existo y crea el Aham Tattva y crea el yo hago. Mahatattva, el yo existo de la mente, impulsa al Aham Tattva a actuar y proporciona, y proporciona el sentimiento del yo. Mahatattva no puede existir sin el Atman. O sea, el Mahatattva, el yo existo de la mente, no puede existir sin el Atman. ¿Ok? Entonces, una parte del alma se vuelve con la energía sutil el yo existo. Y una parte de el yo existo con la energía de rayo guna, la energía mutante, se vuelve el yo hago cósmico. Yo existo, a ver, ya estoy confundiendo, el yo hago individual. Pero sucede lo mismo en la parte cósmica, es lo mismo, solamente que la mente cósmica y la mente individual, digamos, como dice el hombre, está hecho a imagen y semejanza, ¿no? Entonces, esa es la historia. Bueno, bien, dice así, el yo hago, el yo hacedor o ego. Ejemplo, ve el libro, Aham Tattva, identifica los objetos. Y ahora después dice que la energía tamoguna, la energía de cualidad estática de Prakriti, la energía creadora, influencia una parte del Aham Tattva, el yo hago, y crea el Chitta. Aham Tattva ve según la forma, el Aham Tattva ve según la forma que Chitta ha tomado. Ok, entonces ahora estamos aquí con el yo hago y una parte, digamos así, ahora la energía estática transforma una parte del yo hago en el yo hecho, es decir, crea el Chitta, la parte que se llama el yo he hecho, la parte objetiva, la parte que ve, cuando ve el libro, se transforma en libro. Pero Chitta solo se transforma en libro. Es como una pantalla de televisión. Digamos así, que la pantalla del televisor no es la que tiene la inteligencia del yo hago, ni el yo existo. Solo transmite algo. Pero ¿quién lo hace? Yo hago o yo existo. ¿Y todo por qué existe todo? Porque está el alma que es el testigo final. Y entonces todas estas partes de la mente son una metamorfosis del alma. Una parte, sí, del alma. ¿Ok? Bien. Entonces, no se olviden, lo repito por última vez, en este momento está el alma, del alma con la energía sutil se crea el yo existo o Mahatattva, con la energía mutante se transforma una parte del yo existo en yo hago, con la energía estática una parte del yo hago se transforma en yo hecho o mente objetiva, ¿ok? Y esta, entonces, cuando el yo hago, el yo, digamos, hacedor, tiene un deseo de actuar, le da la orden al chita que se ponga, ¿cómo se dice?, en contacto con los sentidos para poder actuar en el mundo. Bueno,
Por eso dice acá, Chitta entra en contacto con los objetos. Ejemplo, libro. Solo cuando Ahantattva, yo hacedor, así lo quiere. Chitta no actúa, solo se relaciona con el mundo exterior a través de los órganos sensoriales. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los sentidos? Acá están: nariz, ojo, oídos, lengua, piel. Los órganos sensoriales, las puertas, ejemplo, transmiten los tanmatras a los nervios ópticos y el fluido óptico lleva los tanmatras al cerebro donde se produce la imagen. Los órganos motores nos llevan a la acción: manos, piernas, voz, órganos excretores, ano y reproductor. ¿Ok? Entonces, acordémonos que la energía Prakriti tiene tres cualidades: la sutil, Sattvoguna, Rayoguna, la mutante, y la estática, eh, Tamoguna. Bueno, muy bien. A ver, yo creo que esta parte me parece que ahora ha quedado muy clarita. Así espero, ¿eh? Muy bien, vamos a pausar. Bueno, queridos espectadores y la gente que tengo presente aquí detrás de la pantalla, hemos estado hablando, cada uno ha expresado algo muy interesante. Espero que los espectadores, que lo que no entiendan, lo pueden escribirme y preguntar tranquilamente, ¿ok? Bueno, un afectuoso saludo. La semana que viene mucho más. Estamos estudiando el libro de filosofía, Ananda Marga, Filosofía Espiritual Fundamental. El que esté interesado en comprarlo está en nuestra página web, anandamargayogalibros.org. Desde allí se puede comprar el libro impreso, y si no, se aprieta un botoncito, se va directamente a Amazon y se compra el libro electrónico. Bueno, espero que nos sigan. Buenas noches y muchas gracias a los presentes y a los que están ahí detrás de la pantalla. Namaskar.